Al Capone, el rey del crimen organizado. Al Capone, un nombre que evoca poder, violencia y crimen. Considerado el gángster más famoso de la historia, su figura dominó la era de la ley seca en Estados Unidos durante la década de 1920. Apodado Scarface, su historia ha sido contada en innumerables películas, libros y documentales. Él es el origen del estereotipo de la mafia que conocemos hoy. Pero, ¿cómo pasó de ser un simple matón de Brooklyn a convertirse en el amo del crimen organizado? Hoy exploraremos su ascenso, su reinado y su inevitable caída. Bienvenidos a la historia real de Al Capone, la juventud de Alphonse Capone. Brooklyn, Nueva York. En un pequeño apartamento de un barrio de inmigrantes, nace en 1899 Alphonse Gabriel Capone, hijo de Gabriel y Teresa Capone, una pareja de inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Su padre trabajaba como barbero y su madre como costurera. Ambos luchaban por mantener a su familia en un país que no siempre acogía con los brazos abiertos a los recién llegados. Brooklyn en aquella época era un lugar difícil. La pobreza, la violencia y el crimen dominaban sus calles. Para un niño como Al Capone, la vida no era fácil. Desde pequeño entendió que en su mundo solo había dos caminos: ser víctima o convertirse en depredador. A los 14 años, la escuela dejó de ser una opción. Expulsado por golpear a un profesor, encontró su verdadera educación en las calles. Fue entonces cuando formó su primera banda, la Navy Street Gang. No era solo un grupo de amigos, era un escudo contra los chicos irlandeses que acosaban a los jóvenes italianos del barrio. Capone no solo demostró ser un luchador, sino también un líder nato. Su carisma y su capacidad para imponer respeto lo colocaron al mando del grupo, una habilidad que lo acompañaría por el resto de su vida. A los 19 años, su vida tomó un giro inesperado. Se casó con Mary Coughlin, una joven irlandesa a la que conoció en un bar. Poco después, nació su único hijo, Albert Francis Capone. Pero la felicidad familiar no aseguraba estabilidad económica. Sin educación ni oportunidades laborales, Capone sabía que las calles serían su único medio para sobrevivir, y la delincuencia de Nueva York pronto le abriría las puertas. El primer contacto con el crimen organizado. Las noches de Nueva York eran más que bullicio y diversión. En los bares clandestinos se movían las verdaderas fuerzas del poder criminal. Y Al Capone estaba a punto de sumergirse en ese mundo. Fue allí donde conoció a los grandes nombres de la mafia: Johnny Torrio, Frankie Yale y Lucky Luciano. Hombres que controlaban el juego, el contrabando y las apuestas ilegales en la ciudad. Capone no tardó en ser reclutado por Frankie Yale, quien lo tomó bajo su protección y lo empleó en uno de los lugares más peligrosos de Nueva York, el Harvard Inn. Un bar, un burdel y un centro de operaciones del crimen organizado. Su trabajo era claro: cobrar deudas, intimidar a los clientes que no pagaban y controlar las ganancias de la prostitución para evitar desfalcos. El Harvard Inn no era un lugar común. Peleas, asesinatos y ajustes de cuentas eran el pan de cada día. Y Capone pronto formaría parte de esa violencia, la cicatriz que creó a cara cortada. Fue en este periodo cuando Al Capone recibió la marca que lo acompañaría por el resto de su vida: su icónica cicatriz y el apodo de cara cortada. Cuenta la historia que, una noche, Capone fijó su atención en una joven dentro del bar. Intentó cortejarla y le susurró algo al oído, pero sus palabras no fueron bien recibidas. Indignada, la mujer fue en busca de su hermano, un gángster llamado Frank Gallucio. Gallucio, borracho y furioso, no dudó en defender el honor de su hermana. Sacó un abridor de botellas y atacó a Capone, hiriéndolo 2 veces en el rostro. Uno de los cortes, profundo y brutal, se extendía desde la oreja hasta la boca. Desde ese día, su rostro nunca volvió a ser el mismo. Capone intentó ocultar la cicatriz toda su vida,
evitando que lo llamaran cara cortada. Pero lo que él veía como una desfiguración, otros lo percibían como una marca de respeto. Sin saberlo, había nacido la leyenda de cara cortada, el intento de Al Capone por alejarse del crimen. Es difícil de creer, pero Al Capone estuvo a punto de no convertirse en el gángster icónico que conocemos hoy. Tras su matrimonio con Mary Coughlin, una joven irlandesa con la que tuvo a su único hijo, Albert Francis, Capone comenzó a replantearse su futuro. Con una familia que mantener, sintió la necesidad de encontrar un trabajo legítimo, lejos de la violencia de las calles. Dejó Nueva York y se mudó a Baltimore, donde consiguió un empleo en una firma de contabilidad. Aunque muchos lo recuerdan como un gángster despiadado, pocos saben que Capone tenía una mente brillante para los números. Su trabajo en contabilidad le permitió adquirir habilidades que más adelante serían clave en su ascenso dentro del crimen organizado. Pero la vida lejos del crimen duró poco. El 14 de noviembre de 1920, su padre Gabriel Capone murió de un ataque al corazón. Esta pérdida marcó un antes y un después en su vida. Devastado y sin un rumbo claro, regresó a Brooklyn y retomó sus vínculos con el crimen. Esta vez no había marcha atrás. La llamada de Chicago. De vuelta en Nueva York, Capone se había hecho un nombre dentro del bajo mundo. Su temperamento agresivo le ganó el respeto, pero también enemigos. Se decía que no dudaba en usar la violencia, incluso en matar si era necesario. Testimonios de la época afirmaban que asesinó a una prostituta que supuestamente le robó dinero y que eliminó a un amigo que se negó a pagar una deuda en el bar donde trabajaba. Pero su actitud impulsiva no pasaba desapercibida. Frankie Yale y Lucky Luciano comenzaron a verlo como un problema. Capone atraía demasiada atención y eso era lo último que la mafia necesitaba: sacarlo de Nueva York. Johnny Torrio, uno de los jefes más poderosos del crimen en Chicago, necesitaba a alguien de confianza para manejar sus negocios, y Capone era el candidato perfecto. Con $2,000 de Lucky Luciano en el bolsillo, Al Capone abordó un tren con destino a Chicago. Lo que Capone no sabía en ese momento es que Chicago no solo le abriría las puertas al poder, sino que lo convertiría en una leyenda. Johnny Torrio, el mentor que cambiaría su vida. 1921. La ley seca había convertido el alcohol en oro líquido, y Johnny Torrio controlaba una de las redes de contrabando más grandes de Chicago. Fue en este contexto donde Al Capone, junto a su familia, llegó a la ciudad. Su única intención era aprender cómo funcionaba el crimen organizado y ascender dentro de sus filas, y nadie mejor que Torrio para enseñarle. Johnny Torrio no era un simple mafioso. Era metódico, calculador, y entendía que el poder no solo se obtenía con violencia, sino con estrategia. Bajo su tutela, Capone comprendió que el crimen requería inteligencia tanto como brutalidad. No era glamuroso. Comenzó en los niveles más bajos, manejando burdeles, controlando apuestas y asegurándose de que el dinero fluyera sin problemas. Pero su lealtad y eficiencia le permitieron ascender rápidamente. Pronto se convirtió en bartender y encargado de seguridad en uno de los bares más importantes de Torrio. Un lugar donde el alcohol ilegal corría sin restricciones, pero donde las peleas y asesinatos eran parte del día a día. Capone demostró ser un hombre de negocios con instinto para el crimen. Gracias al contrabando de alcohol, la prostitución, el chantaje y las apuestas, su fortuna comenzó a crecer. Bajo la dirección de Torrio, el imperio criminal de Chicago se expandió como nunca antes. Los burdeles y bares clandestinos florecían, el dinero fluía y la mafia era más poderosa que nunca. Pero en 1923, todo cambiaría. William E. Dever fue elegido alcalde de Chicago, y su misión era clara: acabar con el crimen organizado. Dever ordenó el cierre de cientos de bares clandestinos y casas de apuestas, obligando a Torrio y Capone
a tomar una decisión drástica: trasladar sus operaciones a las afueras de la ciudad, a un lugar llamado Cícero, la toma de Cícero. Con Chicago bajo presión por el nuevo alcalde, William E. Dever, Torrio y Capone necesitaban expandir su imperio criminal. El nuevo objetivo: la ciudad de Cícero. Ubicada en las afueras de Chicago, Cícero ofrecía menos control policial y una gran oportunidad para establecer el negocio del contrabando de alcohol y las apuestas ilegales. Pero para lograrlo, necesitaban influencia política. El plan era simple: asegurar que su candidato, Joseph C. Clenja, ganara las elecciones locales. Sin su victoria, el negocio del crimen organizado se vería en riesgo. Para ello, Capone movilizó a su gente y trajo refuerzos: sus hermanos Frank y Ralph Capone. 31 de marzo de 1924, día de las elecciones. Las calles de Cícero se convirtieron en un campo de batalla. Los gánsteres de Capone usaron puños, armas y amenazas para asegurarse de que la gente votara por su candidato. Los votantes eran escoltados hasta las urnas, obligados a marcar el nombre de Clenja bajo amenaza de muerte. El pánico se apoderó de la ciudad. Los ciudadanos, aterrorizados, acudieron al juez Edmund K. Jarecki, quien ordenó la intervención inmediata de la policía. 70 agentes vestidos de civil fueron enviados para frenar el caos. Pero cuando llegaron, la situación estalló en violencia. Cuando los policías encubiertos descendieron de sus vehículos, vieron a Frank Capone intentando sacar su arma. Lo que sucedió después fue una masacre. Sin dudarlo, los agentes dispararon a sangre fría, acribillando a Frank Capone hasta vaciar sus cargadores. Su muerte fue brutal e inmediata. A pesar del caos, los esfuerzos de Capone y Torrio no fueron en vano. Joseph Z. Clenja ganó las elecciones, garantizando que el crimen organizado pudiera operar sin restricciones en Cícero. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. Al Capone perdió a su hermano Frank en la batalla. Su muerte lo marcó profundamente y, por primera vez, el rey del crimen sintió el peso de la pérdida: su rivalidad con las bandas irlandesas. Después de establecer su dominio en Cícero, Capone y Torrio expandieron su imperio con una nueva casa de apuestas que generó cerca de $1.500.000 en sus primeros años. Una fortuna para la época. Pronto, Cícero contaba con más de 150 casas de juego, todas operando bajo el control de la mafia italiana y abasteciendo a una clientela hambrienta de alcohol y apuestas ilegales. Pero no eran los únicos que querían controlar el negocio. El tráfico de alcohol se había convertido en un mercado extremadamente lucrativo, y los italoamericanos no eran los únicos jugadores. Las bandas irlandesas, que habían operado en Chicago mucho antes que ellos, no estaban dispuestas a perder su territorio sin luchar. La guerra entre italianos e irlandeses. Lo inevitable sucedió. Las bandas irlandesas y la mafia italiana entraron en guerra. Liderados por Dean O'Banion, los irlandeses atacaron los negocios de Torrio y Capone, intentando recuperar el control del tráfico de alcohol. Su objetivo era claro: eliminar a Johnny Torrio y tomar el control. En un intento despiadado por deshacerse de Torrio, organizaron un ataque, pero fallaron. Torrio logró sobrevivir, lo que le dio la oportunidad de contraatacar. El 10 de noviembre de 1924, la venganza llegó. O'Banion fue asesinado en su propia floristería, recibiendo 2 disparos en el pecho y 2 en el cuello. ¿Los responsables? 3 de los hombres de Torrio: Frankie Yale, John Scalise y Albert Anselmi. Pero esto no acabaría ahí. La venganza irlandesa. Con O'Banion fuera del camino, Torrio y Capone pensaron que la guerra había terminado. Pero la mafia irlandesa no iba a rendirse tan fácilmente. 2 gánsteres irlandeses, Jaime Weiss y Bugs Moran, juraron vengar la muerte de O'Banion. En enero de 1925, planearon otro atentado contra Torrio. Esta vez, el ataque estuvo cerca de tener éxito.
Torrio fue gravemente herido y estuvo al borde de la muerte. El atentado fue suficiente para convencerlo de que Chicago se había vuelto demasiado peligrosa para él. Decidió retirarse del crimen, dejando el control total de la organización en manos de Al Capone. La respuesta de cara cortada. Aunque Capone no buscó represalias inmediatas por el intento de asesinato de Torrio, sabía que los irlandeses seguían siendo una amenaza. El primer objetivo en su lista, Jaime Weiss. Para ejecutar el golpe, reunió a un equipo de 5 asesinos, incluyendo a Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi y John Scalise. El 11 de octubre de 1926, tras vigilar los movimientos de Weiss durante días, finalmente encontraron la oportunidad perfecta. Cuando Weiss y 3 de sus guardaespaldas salían de su tienda, fueron brutalmente acribillados por los hombres de Capone. Weiss murió en el acto, dejando a los irlandeses sin su líder más feroz. Ahora solo quedaba Bugs Moran. Si eliminaba a Moran, Capone tendría el monopolio del tráfico de alcohol en Chicago. La masacre de San Valentín. Chicago, 1927. William H. Thompson es reelegido como alcalde, y con él regresa la corrupción que permite a la mafia operar con mayor libertad. Para Al Capone, esto significaba una oportunidad de oro. De vuelta en su cuartel general tras años de presión policial, Capone tenía un objetivo claro: eliminar a su último obstáculo en el control total del tráfico de alcohol en Chicago. Ese obstáculo tenía un nombre: Bugs Moran. Moran y Capone habían librado una guerra feroz durante años. Las calles de Chicago estaban cubiertas de sangre, los asesinatos se multiplicaban y la violencia era incontrolable. Pero Capone tenía un plan para acabar con la disputa de una vez por todas. 14 de febrero de 1929, el día de la ejecución. Mientras Al Capone descansaba en su villa de Florida, sus hombres en Chicago estaban a punto de ejecutar el golpe más infame en la historia del crimen organizado. Siguiendo órdenes directas de Capone, un grupo de sicarios disfrazados de policías llegó a un almacén de licores controlado por Moran. Ordenaron a los 7 hombres presentes alinearse contra la pared. Pensando que se trataba de una redada común, los hombres de Moran no pusieron resistencia, pero esta vez no habría sobornos ni escapatoria. La carnicería. Sin previo aviso, los sicarios abrieron fuego. Los cuerpos cayeron al suelo, despedazados por una ráfaga de ametralladoras. En cuestión de segundos, el almacén de Bugs Moran se convirtió en un matadero. Pero había un problema. Bugs Moran no estaba entre las víctimas. Por una coincidencia increíble, Moran había llegado tarde al almacén y al ver a los policías entrando, decidió alejarse. Este simple retraso le salvó la vida. El fin de una era. Aunque la masacre de San Valentín no eliminó a Bugs Moran, su impacto fue devastador. Moran nunca se recuperó de la pérdida de su organización y, con el tiempo, se desvaneció en la irrelevancia. Terminó realizando robos menores y, finalmente, fue arrestado por un asalto a un banco. Murió en prisión en 1957. Para Al Capone, la guerra había terminado. Con todos sus rivales fuera del camino, el control total del crimen organizado en Chicago nunca había estado tan cerca. Al Capone en la conferencia de Atlantic City. Mayo de 1929. Los jefes más poderosos del crimen organizado en Estados Unidos se reúnen en Atlantic City. El objetivo de esta cumbre histórica era claro: reducir las tensiones entre las familias mafiosas y evitar guerras que pudieran afectar sus negocios. Entre los asistentes estaban Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia y Willie Moretti. Y, por supuesto, Al Capone. Pero a diferencia de otros mafiosos, Capone no era bien recibido. Desde la masacre de San Valentín, la prensa lo había convertido en el rostro del crimen organizado. Demasiada atención.
demasiados titulares. Algunos jefes consideraban que su presencia era un problema y que lo mejor sería deshacerse de él. En la reunión se le advirtió: bajar el perfil o enfrentar consecuencias. Capone, siempre un estratega, decidió tomar la advertencia en serio, pero de una manera inesperada. Un breve paso por la prisión. Para Capone, la mejor forma de desaparecer del radar era hacer algo que nadie esperaba: dejarse arrestar voluntariamente. Apenas 16 horas después de la conferencia de Atlantic City, Capone orquestó su propio encarcelamiento. Llegó a un acuerdo con la policía de Filadelfia para ser arrestado por posesión ilegal de armas. Su objetivo era simple: enfriar la atención de la prensa y evitar la creciente presión del FBI. La sentencia fue leve: 1 año de prisión, pero con la ayuda de sus abogados, la condena se redujo considerablemente. Cuando salió, las cosas habían cambiado. El público ya no lo veía como un gángster intocable, sino como un criminal peligroso. Aunque volvió a los negocios, su imagen estaba dañada. Cara Cortada intenta restaurar su imagen. Consciente del impacto negativo que su reputación estaba teniendo, Capone intentó rediseñar su imagen. Se convirtió en una figura pública, dejando ver su lado más extravagante. Era un fanático de los deportes y asistía con frecuencia a combates de boxeo, partidos de béisbol y carreras de caballos. En estos eventos, no era raro verlo acompañado de políticos y figuras públicas, quienes no dudaban en mostrarse con él en público. En su tiempo libre, disfrutaba del teatro, la ópera, el jazz, el póker y la natación. Era un hombre de excesos, pero también un maestro en el arte de la autopromoción. La prensa lo adoraba. Cada aparición suya era noticia. Y poco a poco, el mito de Al Capone comenzó a crecer. Pero su reputación, gravemente dañada tras la masacre de San Valentín, seguía generando rechazo en muchos sectores de la sociedad. Para contrarrestar esto, Capone decidió reinventarse. Esta vez, como un benefactor del pueblo. Ayudar a los pobres para mejorar su imagen. Acorralado por el gobierno y con su imagen pública bajo asedio, Capone intentó otra estrategia: convertirse en un hombre del pueblo. En ese momento, su imperio criminal generaba cerca de $120 millones al año, el equivalente a $1.500 millones hoy en día. El dinero no era un problema. Su reputación, sí. Para limpiar su imagen, decidió realizar actos de caridad. Su movimiento más simbólico fue la apertura de un comedor social durante la Gran Depresión de 1929. Miles de personas desempleadas y hambrientas hacían fila para recibir comida gratuita. Para ellos, Capone no era un gángster, era un salvador. Pero detrás de esta aparente generosidad había una intención clara: construir la imagen de un Robin Hood moderno. Un hombre que robaba a los ricos para ayudar a los necesitados. La estrategia funcionó, por un tiempo. Pero la ley no olvidaba sus crímenes, y la caída de Al Capone estaba cada vez más cerca. Al Capone, enemigo público número 1. Después de la masacre de San Valentín, Al Capone dejó de ser solo un mafioso más. Se convirtió en el rostro del crimen organizado en Estados Unidos. El escándalo fue tan grande que sus actos de caridad y sus apariciones públicas ya no bastaban para limpiar su imagen. La prensa y la opinión pública lo veían por lo que realmente era: un asesino despiadado y el jefe absoluto del crimen en Chicago. El gobierno tomó una decisión: Al Capone debía caer. La imposible caída de Capone. Pero había un problema. Capone era intocable. Su red de corrupción y sobornos alcanzaba todos los niveles de la ciudad. La policía, los jueces, los políticos, todos tenían un precio. En su apogeo, su ejército de matones era más poderoso que las propias fuerzas del orden. Además, no había pruebas concretas para incriminarlo. Contrabando, extorsión, proxenetismo, apuestas ilegales e incluso asesinatos, todo el mundo sabía que era culpable,
pero nadie podía demostrarlo. Elliot, Ness y los intocables. El gobierno necesitaba una estrategia diferente. Fue entonces cuando entró en escena Elliot Ness, un agente del Departamento del Tesoro. Junto a su equipo, los intocables, Ness emprendió una campaña para desmantelar las operaciones de Capone. Pero incluso ellos, con toda su determinación, solo lograron obstaculizar levemente los negocios del gángster. El gobierno y el FBI no tenían opción. Debían encontrar otra forma de derribar a Capone, acusado por fraude fiscal. Confrontados con la imposibilidad de encarcelarlo por asesinato o contrabando, los fiscales del gobierno encontraron una grieta en su imperio: los impuestos. Capone era el enemigo público número 1, pero sorprendentemente nunca había presentado una declaración de impuestos. El Departamento del Tesoro vio en esto una oportunidad y asignó un equipo de agentes para investigar sus finanzas. Entre ellos, el contable Frank G. Wilson, quien se convertiría en la clave para su caída. En 1931, Wilson descubrió pruebas irrefutables de ingresos ilegales de Capone. Un simple registro de apuestas reveló que el mafioso recibía enormes sumas de dinero, lo suficiente para incriminarlo por evasión fiscal. El juicio del siglo. El 5 de junio de 1931, Capone fue formalmente acusado de fraude fiscal. El 6 de octubre del mismo año, comenzó su juicio en un tribunal federal de Chicago. Un evento sin precedentes. La prensa de todo el mundo cubrió el caso. Era la primera vez que un gángster de su nivel era llevado ante la justicia en un juicio público de tal magnitud. Capone, confiado como siempre, creyó que podría salir ileso. Pensó que, a lo sumo, recibiría una condena leve de 2 años si se declaraba culpable. Pero las autoridades estaban preparadas. Cuando los jurados fueron seleccionados, Capone intentó su táctica habitual: sobornarlos. Sin embargo, las autoridades descubrieron su plan y en el último minuto sustituyeron a todo el jurado sin previo aviso. El juicio cambió drásticamente. Tras 8 horas de deliberación, el veredicto fue claro: culpable. 6 días después, se dictó sentencia. Al Capone fue condenado a 11 años de prisión. Una condena sorprendentemente dura para la época, donde los casos de evasión fiscal rara vez superaban los 2 años de cárcel. Pero el mensaje era claro: el reinado de Cara Cortada había terminado. El fin de Cara Cortada. Al Capone fue trasladado a la prisión del condado de Cook. El hombre que gobernó Chicago con puño de hierro ahora estaba tras las rejas. Pero la realidad era otra. Gracias a su influencia y contactos, su vida en prisión fue, al principio, más cómoda de lo esperado. Disfrutaba de privilegios que otros reclusos no tenían: una celda privada con ducha, acceso telefónico y hasta la posibilidad de realizar transferencias de dinero. Sus antiguos aliados y amigos políticos seguían visitándolo con regularidad. Por un momento, parecía que el rey del crimen aún tenía control. La enfermedad que lo destruyó. Pero Capone no contaba con un enemigo que no podía sobornar ni intimidar: su propio cuerpo. Los médicos le diagnosticaron sífilis en estado avanzado, una enfermedad que había contraído en su juventud y que ahora comenzaba a destrozar su salud. Poco a poco, Capone perdió el control sobre su imperio. Muchos de sus aliados lo abandonaron y su estado mental comenzó a deteriorarse. Su declive se aceleró cuando fue trasladado a la penitenciaría de Atlanta, un lugar mucho más estricto donde la corrupción no era posible. Los días de lujo en prisión habían terminado. A los 33 años, su salud empeoró rápidamente. La sífilis avanzó hasta su etapa final, afectando su mente y llevándolo a un estado de demencia. Alcatraz, la última cárcel. Pero su pesadilla no terminó ahí. En agosto de 1934, Capone fue enviado a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, en una isla frente a San Francisco. Aquí no había sobornos, ni visitas frecuentes, ni privilegios.
Las reglas eran estrictas y el aislamiento era total. Visitas limitadas a 1 por mes, sin contacto físico con nadie, sin acceso a periódicos, radio ni lectura. Trabajar en la prisión era un privilegio, no un derecho. Para Capone, este lugar era peor que la muerte. Su enfermedad empeoró hasta el punto en que tuvo que ser trasladado a un hospital. Ya no era el hombre que aterrorizaba Chicago. Finalmente, fue liberado de Alcatraz debido a su estado deplorable y pasó sus últimos años en su villa en Florida, rodeado de su familia. Pero su mente estaba completamente deteriorada. Su comportamiento era el de un niño de 12 años, incapaz de distinguir la fantasía de la realidad. El 25 de enero de 1947, Alphonse Gabriel Capone, conocido como Cara Cortada, murió de un ataque al corazón a los 48 años. Las últimas palabras de Cara Cortada. En una de sus últimas entrevistas, Capone dejó una reflexión sobre su vida. Llegué a Chicago con $40 en el bolsillo. Mi hijo ahora tiene 12 años. Sigo casado y amo profundamente a mi esposa. Tuvimos que ganarnos la vida. Era más joven en ese entonces y pensé que necesitaba más. No creía que prohibirle a la gente lo que quería fuera necesario. Pensaba que la ley seca era injusta, y aún lo pienso. De los barrios bajos de Brooklyn al control absoluto del crimen en Chicago, Al Capone vivió el sueño americano de la manera más oscura posible. En su mejor momento, su fortuna se estimaba en más de $1.000 millones ajustados a la inflación actual. Fue uno de los gángsteres más ricos de la historia, pero su imperio no nació de la nada. Fue el contexto político y la ley seca lo que permitió su ascenso meteórico. Sin esa prohibición, Capone probablemente habría sido otro criminal de poca monta, pero en cambio se convirtió en una leyenda, un icono que trasciende el crimen. Aunque en su época fue visto como el gángster más peligroso e influyente de Estados Unidos, su verdadero dominio se limitó a Chicago. Para otros jefes de la mafia en el resto del país, Capone no era más que otro mafioso ambicioso, un hombre demasiado ruidoso que atrajo más atención de la que debía. Esto quedó demostrado en la conferencia de Atlantic City, cuando los grandes capos dejaron claro que su manera de actuar no era bien vista dentro del crimen organizado. Pero fuera del mundo criminal, Capone se convirtió en el epítome del gángster. Su legado sigue vivo en películas, series y libros. Hollywood lo inmortalizó como el símbolo definitivo del crimen organizado en los años 20. Cara Cortada sigue siendo, hasta el día de hoy, la imagen del gángster por excelencia. Así terminamos la historia de Al Capone, un hombre que construyó un imperio con sangre y corrupción y que terminó consumido por sus propios excesos. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio.